Que Dios te bendiga en este hermoso martes y espero que, tu vida esté siendo bendecida también ya en estos días de Semana Santa. Ese es mi deseo con todo mi corazón. Ayer empezamos a platicar acerca de los acontecimientos de cada día de la Semana Santa. Platicamos, obviamente el domingo, platicamos acerca de la entrada triunfal. Ayer lunes también platicamos acerca de cómo el Señor entró en Jerusalén y entró en el templo, limpió el templo, etc. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo el día martes. Un día martes como hoy, pero hace ya más de 2000 años. El día martes, Él una vez más fue del Monte de los Olivos, dice la palabra de Dios, hacia Jerusalén, hacia el templo. Y en camino hacia Jerusalén fue cuando encontraron la higuera que se había secado. Platicamos acerca de eso ayer, así es que no lo vamos a comentar nuevamente. Pero cuando llegó al templo, Él estuvo enseñando por una buena parte del día. Y los maestros de la ley, los religiosos que estaban ahí en aquel entonces, lo escucharon y le preguntaron, ¿de dónde tú sacas esa autoridad? ¿De dónde sacas tu autoridad? ¿Con qué autoridad tú enseñas? Porque obviamente ellos pensaban, nosotros somos de la familia de los sacerdotes, de la familia de Aarón, descendientes de los levitas, hemos estudiado en la escuela fulana de tal, en esto y en el otro, hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar, y ahora viene este Jesús que nadie lo conoce y empieza a hablar cosas que deberíamos solo nosotros tener el derecho y la autoridad para hablar, pensaban ellos, pero ahí viene Jesús hablando acerca de Dios, del cielo, de cosas espirituales, y por eso le preguntan, ¿de dónde tú sacas esa autoridad? Y Jesús no les contesta, Jesús les hace una pregunta, y la pregunta es, dígame una cosa, ¿ustedes de dónde creen que venía el bautismo de Juan? ¿Venía del cielo o venía de los hombres? ¿Venía de Dios o venía de los hombres? Se lo inventó Él. Y los fariseos, los maestros de la ley, se van por un ladito y empiezan a consultar unos a otros y toman una decisión. No contestar la pregunta, o mejor dicho, decir no sabemos. Porque ellos sabían que si decían que el bautismo venía de Dios, Jesús les iba a preguntar, ¿y ustedes por qué no lo creyeron entonces? ¿Por qué no se bautizaron con Juan? Y si decían que el bautismo venía de los hombres, entonces tenían miedo de la gente, porque la gente tenía mucho respeto por Juan el Bautista, y tenían miedo que la gente los apedreara a ellos. Así es que deciden no contestar la pregunta, o mejor dicho, decir simplemente no sabemos de dónde viene. Entonces Jesús se pone a contar varias parábolas de juicio en contra de los líderes religiosos, en contra de esas personas, esos hombres, como dijimos ayer, que habían pervertido el mensaje y la voluntad de Dios para los seres humanos. Una de esas parábolas es la parábola de los dos hijos, y te invito para que abras tu Biblia en el Nuevo Testamento y la busques. Otra parábola fue la parábola de los labradores malvados, y otra parábola, y esta sí quiero leértela y meditar un poquito en ella, es la parábola de la gran cena. La verdad es que quisiera tener mucho tiempo para hablar acerca de cada uno de estos puntos, pero el tiempo es corto, el tiempo apremia y no quiero hacer una grabación demasiado larga. Pero en Mateo capítulo 22, versículo 2 en adelante, dice, y estas son palabras de Jesús: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. En primer lugar, este rey que celebró el banquete de bodas es una representación de Dios, del Padre. Y dice que en la historia, en la parábola, que él estaba celebrando este banquete de bodas para su hijo. Todos nosotros sabemos, por lo que la palabra de Dios enseña,
que en el futuro habrá lo que la Biblia llama las bodas del Cordero, en las cuales estaremos, mejor dicho, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y yo quiero invitarte, cree en Jesucristo, entrégale tu vida, pídele perdón a Dios, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú quieres estar en estas bodas. La cosa está que, sigue diciendo en el versículo 3, envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. ¿Quiénes son los invitados? Bueno, en primer lugar es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Podríamos decir también que son todos los líderes religiosos que el pueblo de Israel ha tenido, los reyes también. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque a veces cuando uno dice estas cosas, hay personas que la agarran en contra de los judíos y la agarran en contra de Israel. Y ese es un error total. Sí, ellos cometieron errores, ellos hicieron cosas, pero es el pueblo elegido de Dios. Y todo lo que ellos hicieron tiene una enseñanza y una lección para nosotros. Y la palabra de Dios dice que son la niña del ojo de Dios y que nosotros tenemos la obligación y el deber de orar por el pueblo de Israel. Un día el Señor los restaurará completamente. Dios desea salvar también a los judíos el día de hoy. Dios los ama. Y hay que recordar también que la Biblia dice que el evangelio, la salvación, viene por medio de los judíos. Pensémoslo bien, la Biblia Dios nos la dio por medio de los judíos. Jesucristo mismo, nuestro Salvador, Dios nos lo dio por medio del pueblo judío. Los profetas vienen por el pueblo judío, etc. Entonces hay que amar al pueblo judío, nunca agarrarla en contra de ellos. Pero en esta parábola, los invitados pues son el pueblo judío. Y dice que no querían venir a la boda. Y sigue diciendo en el versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, digan a los invitados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido matados y todo está preparado, vengan a las bodas. ¿Qué representa eso? Representa el deseo de Dios de que todos los seres humanos vayamos a estar en su presencia por toda la eternidad. Ahorita, si morimos y no hemos creído en Cristo, nos vamos a ir al infierno, no vamos a ir al cielo. Y yo creo que es importante que recalque que la única manera de ir al cielo es creyendo en Jesucristo y creyendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Precisamente lo que estamos celebrando en esta Semana Santa. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Las religiones no salvan, las filosofías no salvan, las buenas obras, aunque son buenas, no salvan. La única manera es creyendo en Jesucristo y solo creyendo, porque Él lo hizo todo. Él lo hizo absolutamente todo lo que era necesario. Nosotros solamente tenemos que creer en lo que Él hizo. Y luego de creer, bueno, entonces vivir para Él, amarle y honrarle. Pero aquí pues Dios está manifestando su deseo de que todos los seres humanos vayamos al cielo. Y Él quiere que todos, que tú también, que toda tu familia, todas las naciones, todos los seres humanos vayamos al cielo. Pero estábamos perdidos a causa del pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores y ese pecado nos condena. Y esa condenación quiere decir que si morimos nos vamos al infierno por toda la eternidad. Pero ¿qué hizo Dios? Dios, dice la Biblia, que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mandó a su Hijo unigénito a pagar el precio para nuestra salvación, a dar su vida, a cargar con todos nuestros pecados, a morir, a resucitar al tercer día. Y repito, si creemos en lo que Jesús hizo, recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero Dios está invitando a todos los seres humanos el día de hoy también. Por este medio, a mí me está usando para invitarte a ti, para que creas en Él y para que vayas al cielo y para que estés participando de las bodas que Él ha preparado.
Dios ha invitado a todo el mundo y Él invita a todo el mundo. Vengan, tengo preparada la cena, la boda, la comida, vengan. Y sigue diciendo acerca de los invitados, pero ellos no le hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a su negocio y los otros, bueno, vamos a parar ahí. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando vino Jesús, o mejor dicho, antes de que viniera Jesús. Dios envió a sus profetas y algunas veces le hicieron caso, pero en muchas ocasiones los rechazaron. Luego Dios envió a su Hijo Jesucristo y también no creyeron en Él, lo rechazaron. El día de hoy, aquí estamos los pastores, los cristianos, los predicadores, los maestros de la palabra de Dios, predicando el mensaje, invitando a la gente para que crea en Cristo. Y hay muchos, gracias a Dios, que creen en Él, que lo reciben, que empiezan a vivir para Dios. Pero lamentablemente también hay muchos que rechazan a Cristo, que rechazan este mensaje de salvación. Algunos dicen, Dios no existe. Otros dicen, esa es una locura. Otros dicen, no, yo me voy a quedar en mi religión porque mi religión es la que me salva. Yo no quiero cambiarme de religión. Pero escucha con atención, nosotros no te estamos hablando de que te cambies de religión. Te estamos hablando de que creas en Jesucristo, de que vivas de acuerdo a su voluntad. No religión, no religión. La palabra de Dios cuando habla de religión dice que la religión es ayudar al necesitado, hacer cosas por el que está necesitado. Eso es lo que la palabra de Dios dice que es la religión. Pero te estamos invitando para que creas en Jesucristo. Y hay muchos, repito, el día de hoy que no creen en Jesús, que rechazan el mensaje de la palabra del Señor. Yo te animo a ti para que tú no seas una de esas personas. Cree en Jesucristo, cree en la palabra de Dios. Yo sé que no es tan fácil. Yo le entregué mi vida al Señor cuando tenía 18 años. Y créeme que yo empecé a escuchar este mensaje desde que estaba bien jovencito. Primero por medio de mi mamá. Lo escuchaba también porque mi mamá era creyente y ella ponía una radio cristiana. Yo lo escuchaba ahí. Y había muchas cosas que me detenían. Mi vida de placeres, de alegría, según yo, de divertirme, me detenían. Yo no quería dejar el pecado. No quería dejar de divertirme, según yo, como estaba viviendo mi vida. Por otra parte, el qué dirán me detenía. ¿Qué tal si yo me entrego a Cristo y me hago cristiano? ¿Qué van a pensar mis amigos de mí? Eso me detenía. Yo sabía que me tendría que enfrentar a ellos y decirles, ¿verdad? Ahora yo soy cristiano. Habían cosas que me detenían. ¿Qué es lo que te detiene a ti? ¿El dinero? ¿Negocios? O a lo mejor estás haciendo negocios sucios o hay un pecado en tu vida. ¿Qué es lo que te detiene? Déjame decirte que tienes que escoger. O escoges a esa cosa que te detiene o escoges a Cristo y la vida eterna. Si escoges esa cosa, el futuro es muerte eterna. Si escoges a Cristo, repito, es vida eterna. Y yo sé que no es fácil. Jesús dijo que el camino para el reino de los cielos es un camino angosto. Mientras que el camino para ir del mundo, el camino del mundo es un camino ancho. Y Él dijo, muchos son los que van por ese camino. Por el camino angosto, muy pocos van. La entrada al reino de los cielos, dijo Jesús, es una puerta angosta. La puerta del mundo es una puerta ancha. La diferencia es el final. Si tú vas por el camino de Cristo, el camino angosto, el futuro es la vida eterna en la presencia de Dios. Si vamos por el camino ancho del mundo, el final es la muerte eterna. Así es que hay que escoger. Y mira, el versículo 6 dice, y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué quiere decir esto? Cómo el pueblo de Israel rechazó el mensaje de los profetas que Dios mandaba y los mataron. Y lo peor de todo, al final mataron a Jesucristo mismo. Pero aquí quiero aclarar, ya hablé de esto en una ocasión, pero quiero volver a aclarar. Realmente nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús dijo que Él ponía su vida por Él mismo. Nadie me la quita, dijo Él. Yo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y lo hizo por ti y por mí. Pero sigue diciendo, cuando mataron, ¿verdad?, a los siervos que había enviado el rey, dice,
El rey se enojó y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. ¿Qué representa eso? Representa el juicio final. Dios es el juez, Dios es el juez justo y Él juzgará a toda la humanidad, a aquellos que no han creído en Jesucristo, aquellos que no, en lugar de aceptar el amor de Dios y a Cristo, lo rechazan el amor de Dios y prefieren creer lo que quieran. Repito, tú no seas así, cree en Cristo, entrégale tu vida. Y en el libro de Apocalipsis nos dice la Biblia cómo Dios al final de los tiempos, Él juzgará a todo el mundo, todos aquellos que rechazaron al Señor. Y es más, juzgará toda la creación, porque la creación también está contaminada por el pecado. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, se acabarán. Y dice la Biblia también que Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Dios va a juzgar al diablo, Dios va a juzgar a todos los demonios. Dios va a lanzar al lago de fuego y de azufre, aún dice la muerte y el Hades, al anticristo, al falso profeta, etc. Pero no vamos a entrar en eso. La cosa está que aquí está representado el juicio final. Versículo 8 sigue diciendo: entonces dijo a sus siervos, ya cuando los invitados habían rechazado la invitación, el banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no están dignos, o mejor dicho, no eran dignos. Vayan pues a las encrucijadas de los caminos y llamen al banquete de bodas a cuantos hallen. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. ¿De qué está hablando aquí? De que podemos entender que los gentiles, es decir, aquellos que no somos judíos, estábamos fuera de la voluntad de Dios, del mensaje de salvación. Jesús vino primero para los judíos. El mensaje del evangelio fue primero para los judíos. Y los gentiles, se puede decir, repito, que como que estábamos fuera. Pero cuando los judíos rechazaron el mensaje, entonces Dios abrió este mensaje para todo el mundo. Y eso lo hizo principalmente con el apóstol Pablo. Y ahí es donde entramos todos. ¡Aleluya! Cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier nivel social, de cualquier nivel educativo, cualquier persona de cualquier edad que crea en Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¡Aleluya! Esa es buena noticia. Y eso es lo que está hablando aquí el Señor. Pero no termina ahí, sigue diciendo en el versículo 11. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo los pies y las manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿A quién representa esta persona que entró en la boda? Es un poquito confuso porque invitaron a todos. Todos podían entrar en la boda. Pero ahora resulta que aquí está este hombre que no tiene ropas de boda y lo sacan. ¿A quién representa este hombre? Bueno, de una manera muy sencilla, yo podría decir que representa a alguien que se quiso colar, a alguien que quiso recibir todos los beneficios y todas las bendiciones de Dios, pero sin cumplir con el requisito más importante, y es el de creer sinceramente en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso nos podría hablar, por ejemplo, de personas el día de hoy que se llaman cristianas, que asisten a una iglesia cristiana, pero que no son cristianos verdaderos. Jesús en otra ocasión dijo, contando otra parábola, que el trigo iba a crecer, pero junto con el trigo iba a crecer también la cizaña.
La cizaña es una planta que se parece mucho al trigo, pero que no es trigo, es una maleza. Y dice el Señor en esa parábola que Él contó que al final de los tiempos iban a llegar los ángeles, los segadores, iban a cortarlo todo, trigo y cizaña, pero iban a apartar al trigo, y eso representa a los verdaderos cristianos, y esos iban a ir a la presencia del Señor, y iban a apartar a la cizaña, y la cizaña iba a ser quemada. Entonces, pues, aquí Dios está hablando de personas, repito, que quieren todos los beneficios de Dios, todas las bendiciones de Dios, todos los beneficios de la salvación, todos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, la obra redentora del Señor, pero que lo quieren por sus propios medios, no quieren creer sinceramente y obedecer sinceramente y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál va a ser la pena de estas personas? Dice, átenlo los pies y las manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Estas personas serán lanzados al infierno también. Yo te animo para que tú seas un creyente de verdad, un cristiano de verdad. No seas un aparente cristiano, que nada más se dice cristiano porque vas a una iglesia, porque tienes una Biblia, porque la lees de vez en cuando, porque cantas, porque das dinero en la iglesia, pero que realmente nunca has nacido de nuevo. Nunca ha habido una verdadera transformación espiritual obrada por Dios y por el Espíritu Santo en tu vida. Nunca te has arrepentido verdaderamente de tus pecados. No seas tú esa persona. Sé tú un verdadero creyente, un verdadero cristiano, en el nombre de Jesús. Así es que resulta que al escuchar estas parábolas, volvemos con los acontecimientos del día martes, obviamente los fariseos se pusieron bien enojados y empezaron a tratar de engañar a Jesús. Empezaron a tratar de pescarlo en algo para tener algo malo que decir de él y juzgarlo, porque al final Jesús era inocente. Jesús nunca dijo nada que fuera equivocado, que fuera mentira. Y por ejemplo le preguntaron acerca del tributo, ¿te recuerdas? Y Jesús les dice, muéstrenme una moneda. Y dice, ¿de quién es la figura que tiene la moneda? De César, dicen todos. Bueno, entonces denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Si Jesús hubiera dicho algo diferente, lo hubieran atrapado, porque sabemos que el pueblo judío en aquel entonces eran esclavos prácticamente. Bueno, estaban dominados por el imperio romano, pues. Otra pregunta que le hicieron para tratar de atraparlo, para tratar de engañarlo, es que le preguntaron acerca de la resurrección. También tú puedes leer en la palabra de Dios. Le preguntaron cuál era el mandamiento más grande. Y esto, qué bueno que se lo preguntaron. Ahí fue donde Jesús dijo que el mandamiento más grande era amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, en pocas palabras, con todo nuestro ser. Y él agregó el segundo mandamiento más importante, similar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo es cualquier persona, cualquier persona. Luego sucedió algo interesante. Ahí está Jesús en el templo y es la hora, o aparentemente se fija cuando la gente está entrando y depositando ofrendas, dinero para el templo. Y resulta pues de que antes entran personas, entre comillas, muy importantes y muy ricos y depositan buenas cantidades de dinero. Si nosotros hubiéramos sido los que estamos ahí, los hombres siempre juzgamos mal, ¿verdad? Siempre juzgamos equivocadamente. Hubiéramos dicho, estos son los que están dando bastante. A estos son los que vale la pena halagar. Estos son los que vale la pena exaltar, porque miren todo lo que está dando. Pero dice la palabra de Dios que entró una viuda y llevaba 2 moneditas de bronce de muy poco valor. Podríamos imaginarnos el día de hoy que a lo mejor llegó una viuda
con $2 y puso sus $2. Los que habían pasado antes, uno, imaginémonos, había puesto $5,000, otro puso $10,000, otro puso $1,000, otro puso 500. Y viene la viuda y pone sus $2, sus 2 moneditas. Y siempre me ha llamado la atención de que Jesús estaba viendo lo que estaba ocurriendo. ¿Sabes qué? Dios siempre nos está viendo lo que hacemos. Y no solamente eso, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestra mente. Por eso es tan importante vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente. Y el Señor dijo, miren este asunto que estamos viendo aquí. De verdad les digo que esta viuda echó más que todos los que pasaron antes. ¿Por qué? Porque ella echó todo lo que tenía. Echó de su sustento. Era lo que ella tenía aún para comer. Dios no le interesa tanto lo externo, en este caso las cantidades. A Dios lo que le interesa es nuestra actitud. Le interesan nuestras motivaciones. Le interesa nuestro corazón, nuestra sinceridad. Así es que Dios alabó a esta viuda. Y yo siempre he dicho que yo creo que después Dios seguramente le proveyó a esta viuda para sus propias necesidades. Después de este acontecimiento con la viuda, la palabra de Dios dice que Jesús salió del templo rumbo al Monte de los Olivos. Pero yo me imagino más o menos al salir del templo, los discípulos empezaron a hablar acerca del edificio del templo, de lo magnífico que era, de los años que había tomado construirlo. Y el Señor entonces hace una profecía. El Señor les dice, este templo un día va a ser totalmente destruido. Y eso ocurrió exactamente como el Señor lo dijo. En el año 70, el Imperio Romano invadió Jerusalén y destruyeron totalmente el templo. Esto nos recuerda que todo lo que Dios dice, todo lo que Jesús dice, se cumple al pie de la letra. En una ocasión Jesús dijo, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras nunca, nunca, nunca pasarán. Es decir, se cumplirán totalmente. Lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir completamente. Pero no solamente él estaba hablando acerca del edificio del templo en aquel entonces. Nosotros sabemos también que el Señor usó el edificio como una figura de su propio cuerpo. Él también estaba profetizando que un día él iba a morir, a ser sepultado, pero iba a resucitar poderoso al tercer día, venciendo el pecado, la muerte, al diablo, la condenación que estaba sobre todos nosotros. Y de esa manera poder darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Una vez más, yo te digo, cree en el Señor Jesucristo, recíbelo como tu Señor y Salvador. Después, ese día martes, se fue con sus discípulos al Monte de los Olivos y se piensa que ahí el Señor siguió enseñando a sus discípulos y a todas las personas que lo seguían. Esto fue lo que pasó en la vida de nuestro Señor el día martes, lo que nosotros conocemos como el martes santo. Quiero orar por ti y quiero de veras con todo mi corazón decirte que Dios te ama, Dios está contigo, Dios te cuida, Dios va a proveerte de todo lo que necesitas y con la ayuda del Señor, el Señor nos va a sacar también adelante de esta situación que estamos viviendo. Vamos a orar. Amado Señor, yo te pido por todos aquellos que me están viendo en este momento. Te pido que los bendigas, te pido que los prosperes, te pido que los protejas, Señor, que los cuides del virus, del coronavirus, Señor, de cualquier otra enfermedad. Guárdalos especialmente del pecado, Señor. Guárdalos de todo lo malo, Padre. Bendice sus familias. Provéeles, dales bendición en su trabajo también, o en su negocio, aquellos que tengan un negocio. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Amén. Y si tú no has creído en Jesucristo, no le has entregado tu vida y quieres hacerlo en este momento, repite esta oración después de mí.
Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Abro las puertas de mi corazón, de mi vida, y te invito a entrar y ser mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Yo creo en ti y hoy te entrego mi vida completamente. Quiero ser tu discípulo, tu seguidor y vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta mañana, miércoles santo.